Hola a todos, vamos a continuar entonces con estos videos introductorios al curso de termodinámica. Recuerden, soy el profesor Joan Lenis. Uno de los conceptos que se requieren para este curso pues, es el manejo de unidades tanto en sistema inglés como sistema internacional y sus múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos que principalmente vamos a utilizar acá están relacionados desde lo que sería el kilo hasta el giga más o menos, sobre todo para cuando hablemos de energía, de generación, de ese tipo de cosas. Recuerden que kilo, mega, giga, simplemente lo que me está indicando es que eso que viene está multiplicado por un valor. Así como cuando nos dicen kilogramos, me están diciendo, es como cambiar la palabra kilo por 1000 o por 10 a la 3, 1000 gramos, kilogramo, kilómetro, y así. Nos dicen mega, me están diciendo 10 a la 6, o sea, 1.000.000. Y así nos vamos a ir subiendo 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12. Para cuando tenemos submúltiplos o la palabra centímetro, decímetro, micrómetro, son unidades, nos están diciendo es que se divide por 10 a la 1, por 10 a la 2. Bueno, yo creo que con eso están un poco familiarizados, entonces no va a hacer mucho énfasis en eso. Ahora bien, acá les dejo una tabla con las 7 dimensiones fundamentales para longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente, cantidad de luminosa, cantidad de materia. Entonces, yo espero pues que ustedes las revisen. Cualquier pregunta la resolvemos en el aula. Importante, acá hay algunas conversiones que les dejo entre el sistema inglés y el sistema internacional. Una de ellas es la relacionada con la masa. La libra masa del sistema inglés equivale a 0,45 kilogramos del sistema internacional. El pie equivale a 0,3048 metros del sistema internacional. A su vez, recuerden que la fuerza está definida en el sistema internacional mediante la unidad de Newton, o se le asigna la unidad de Newton. Y el Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Por acá les dejo la relación de fuerza para el sistema inglés. Bueno, entonces tenemos por acá para el concepto de energía y potencia. La energía y la potencia van a estar relacionados mediante esta ecuación que tenemos acá. La potencia es energía sobre tiempo, para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, si yo quiero conocer la potencia que demanda un equipo o que está entregando un equipo, pues necesitaría conocer la energía y el tiempo, o viceversa. Si yo quiero conocer la energía y me dan la potencia, pues necesitaría también saber el tiempo. En unidades, el joule, que es la unidad de energía, es 1 newton por metro. El BTU, que es la unidad de energía en el sistema inglés, en el sistema británico, British Thermal Unit, es 1,05 kilojoules. La caloría equivale a 4,18 joules. Importante, una unidad de energía que también nos podrían relacionar puede ser, por ejemplo, la que nos cobran en la cuenta de los servicios públicos. Una unidad de energía es el kilovatio hora. Esa es una unidad de energía también, pero nótense que está multiplicándose kilovatio por hora. Es decir, están multiplicando una unidad de potencia, que la unidad de potencia es el vatio, el kilovatio, por el tiempo. Recuerden la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Si yo despejo energía, me queda potencia por el tiempo. O sea, que esto que tenemos acá es una unidad de energía, kilovatio hora. De hecho, es la forma como la cuantifican para cobrarnos la factura, y la factura de los servicios públicos, por lo menos acá en la ciudad de Medellín, donde estamos ubicados. Ahora bien, entonces les estaba comentando que la potencia se describe como joules sobre segundos, es energía sobre tiempo, y un vatio sería 1 joule sobre segundo. Un caballo, a su vez, el caballo es una unidad de potencia del sistema inglés. Un caballo es 7,46 vatios.
o 0,746 kilovatios. Es muy importante que vayan, digamos, manejando esa habilidad para convertir entre vatios, kilovatios, megavatios, que no resulte eso en una dificultad para ustedes. Bueno, entonces, continuando acá, pues les dejo algunos órdenes de magnitud. Entonces, por acá aparecen órdenes de magnitud relacionados a algunos equipos que son comunes en nuestro entorno. Entonces, aparece, por ejemplo, la plancha eléctrica y aparece, pues yo ahí les dejo un valor más o menos para una plancha eléctrica. Pues una plancha eléctrica consume una potencia de 1,5 kilovatios. Ahora, no todas las planchas eléctricas. Y otra cosa es importante a considerar, que la plancha eléctrica no todo el tiempo está consumiendo eso. Si han notado, ya tiene un control o no. Entonces, planchas eléctricas pueden estar alrededor de esa potencia. Creo que hoy en día se consiguen ya mucho más bajitas, ¿cierto? Más o menos entre los 500 y el kilovatio. Sin embargo, ese puede ser un consumo de una plancha eléctrica. Para que lo tengan en cuenta, esos son 1500 vatios. Un bombillo, una luminaria puede ser de 20 vatios, perdón. O sea, que imaginen con lo que se consume una plancha eléctrica, es un dispositivo que tiene una resistencia eléctrica, se pueden encender muchas luminarias, muchas bombillas. Si pensáramos en bombillas, un televisor LED consume menos, estamos alrededor de 0,2 kilovatios o 200 vatios. O sea, con un televisor LED se pueden estar, si comparáramos la potencia que demanda un televisor con la que demanda una bombilla, podríamos estar alrededor de las 10 bombillas solo con estar prendiendo el televisor. Un vehículo de 1,6 litros puede estar entre 80 y 100 kilovatios. Entonces, importantísimo, imagínense toda la potencia que demanda, no, en este caso, que entrega un vehículo con un motor de 80 kilovatios. Se podría, si se utilizaran para generar electricidad, se podría generar electricidad para muchas bombillas, muchísimas. Estamos hablando de 80.000 vatios. Y dijimos que una bombilla puede estar alrededor de los 20 vatios. Solo para que tengan en cuenta esos órdenes de magnitud en la cabeza. Hepirachi, la central eólica que tenemos aquí en Colombia, que lamentablemente pues está como pensando, no sé si ya se habrá decidido en desmantelarla, pero es de 19.500 vatios. Hidroituango, a su vez, es de 2.400 megavatios. 2.400.000 kilovatios. Sí que es grande esa central. Obviamente, una vez entre en operación, todas sus turbinas. Recuerden que le están haciendo entrar en operación gradualmente. Entonces, para que tengan en cuenta, recuerden, relación entre energía y potencia simplemente está mediada por el tiempo. Vimos que potencia era energía sobre una cantidad de tiempo, ¿cierto? Y no olviden que el kilovatio hora es una unidad de energía, no de potencia. Es algo así como que en su casa, si usted compra un televisor, el televisor le dice, yo en la placa dice, consume 200 vatios. Pero ningún fabricante le puede decir cuántos vatios hora consume, ninguno. ¿Por qué? Porque es que eso va a depender de cuánto tiempo tengan conectado o encendido el televisor. Para que tengan en cuenta eso. La potencia es lo que demanda cada segundo. La energía es lo que demandaría en una cantidad de tiempo determinada. Espero que ese concepto quede claro. Igual tienen tiempo para que lo consulten en sus horas de trabajo independiente. Continuando entonces por acá, un concepto que vamos a ver siempre, o que está relacionado con la termodinámica íntimamente, es la temperatura. La temperatura es una magnitud física asociada a la cantidad de calor que dispone un cuerpo, ¿cierto? O energía, ¿cierto? Luego vamos a ver que eso es algo así como una medida de una velocidad microscópica de las moléculas que componen los cuerpos, de los elementos que componen los cuerpos. Entonces, esa temperatura, pues se dispone de algunos equipos para medirla. Uno de los más comunes es un termómetro. Sin embargo, hay otros tipos de dispositivos. Básicamente, para usted lograr medir una magnitud física, básicamente lo que requiere es que haya algo que cambie
como consecuencia de que esa magnitud cambie. Por ejemplo, en un termómetro que cambia, el volumen del mercurio cambia como función de la temperatura que tenga. Entonces eso hace que se pueda llevar a una escala y graduar. La temperatura en nuestro sistema internacional la podemos medir en centígrados o en grados Celsius o en Kelvin. Cuando hablamos de temperatura en Kelvin, estamos hablando de una temperatura en una escala absoluta. Cuando hablamos de grados centígrados, eh, estaríamos hablando de una escala relativa. Básicamente la escala centígrada aparece relacionada con los puntos de fusión y evaporación del agua. La escala absoluta, en cambio, es desde cero absoluto hasta infinito, aunque obviamente pues, llegando a una temperatura infinita no lo vamos a lograr, pero teóricamente funciona de esa forma. Importante, la escala centígrada comienza en 273.15 Kelvin. Así, si yo necesito pasar una magnitud que está en centígrados, la quiero pasar a Kelvin, basta con sumarle a esos centígrados 273,15 Kelvin. Ejemplo, tengo 20 grados centígrados. ¿Cuánto será en Kelvin? Que será 20 más 273, que sería 293,15 Kelvin. Así es sencillo. En el sistema inglés, grados Fahrenheit y grado Rankine. Entonces, ¿qué tendremos para convertirlo? Pues básicamente Rankine, que es la escala absoluta, desde cero absoluto, será Fahrenheit más 459,67 grados. Súper importante, que cuando me hablan a mí de un cambio en temperatura, un cambio lo vamos a representar con la letra delta. Si me dicen un delta de temperatura, un cambio es un incremento. La temperatura está cambiando de un valor a otro. Cuando me hablan de incrementos, el incremento en grados Celsius es lo mismo, o el incremento en centígrados es lo mismo que el incremento en Kelvin. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces sucede como que, bueno, sube la temperatura 20 grados centígrados. ¿Cuánto sube en Kelvin? 20 Kelvin, porque es un incremento, es a partir de una escala. ¿Cuánto subió en centígrados? ¿Cuánto subió en Kelvin? Sin importar dónde está el cero, dónde está la referencia, pues lo que se va a tener es que incremento en centígrados, lo mismo que incremento en Celsius. Pero ojo, no es lo mismo cuántos son 20 grados centígrados en Kelvin. Perdón, ahora dije incremento en centígrados en Celsius, no, es lo mismo incremento en centígrados que en Kelvin, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo, es lo mismo incrementos en Rankine que en Fahrenheit. Un delta de temperatura de 15 grados Celsius, ¿cuánto es en Kelvin? 15 Kelvin, porque me están diciendo un delta. Ojo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, para que eso no les vaya a causar confusiones. Si no, hagan un ejercicio, hagan el ejercicio de, bueno, va a tener un incremento de 10 grados. Entonces, invéntense un valor a partir del cual va a incrementar. Hagan las conversiones y calculen cuánto habría incrementado en Kelvin y cuánto habría incrementado en centígrados. Lo mismo funciona para el sistema internacional. Acá las conversiones entre los dos sistemas, entre el sistema internacional y el sistema inglés. Otro concepto sumamente importante, la presión. Nos vamos a tener un poquito más. Entonces, presión, por definición, es la fuerza que se ejerce por unidad de área. Esta formulita que está acá, es la definición de presión. La presión la podemos medir con muchos dispositivos. Entonces, alguien dirá, bueno, este dispositivo, por ejemplo, conocido como manómetro, ese manómetro, si uno lo pone a medir acá, si en el aire ambiente, ¿cuál es la presión? Le dice 0. Sin embargo, si nosotros consultamos un barómetro, dirá que para Medellín tenemos alrededor de 700
milímetros de mercurio, 0,786 milibares, 786 milibares. Entonces, ¿por qué el manómetro me mide 0? Para entender eso, pensemos en lo siguiente. Al igual que en la temperatura, para la presión se creó también una escala relativa. Y esa escala relativa para la presión es la línea o es el nivel de presión atmosférica. Si hay una presión que está por encima de la presión atmosférica, se conoce como presión manométrica. De acá para arriba es presión manométrica, de la atmosférica hacia arriba. De la atmosférica hacia abajo es presión de vacío. Y si yo quiero dar una presión manométrica desde la escala absoluta, desde el cero absoluto, decimos que esa presión es presión absoluta. Una presión manométrica desde el cero sería simplemente la atmosférica más la manométrica. Tengo esta referencia acá y quiero saber cuál es la presión absoluta de esa referencia. Mida la manométrica, mida la atmosférica y súmelas. Básicamente, eso es lo que está acá. Presión absoluta, si usted la despeja, es presión manométrica más presión atmosférica. También está la relación para presión de vacío. Esa presión atmosférica varía en función de la altura que se tiene sobre el nivel del mar. Listo, entonces en Medellín la presión, les decía, está alrededor de 760, si mal no estoy, milímetros de mercurio, 760 milibares, 0, no recuerdo en este momento, se me va el número, pero ya les comentaré la presión para Medellín. En Bogotá, por ejemplo, la presión es diferente. A nivel del mar, la presión es diferente. Entonces, varía como función de la altura que se tiene sobre el nivel del mar. La presión a nivel del mar es de 101,3 kilopascales a nivel del mar. O también se puede decir en unidades de atmósfera. A nivel del mar es una atmósfera. Listo. Bueno, por acá está la presión para Medellín. Entonces no son 700 milibares, sino 840, alrededor de 840 milibares. Acá tengo los valores. Corrijo porque ahora les había comentado un valor errado, pero me falló la memoria. Entonces, la presión atmosférica de Medellín es 0,84 atmósferas, que es lo mismo que 85,1 kilopascales, que es lo mismo que 0,85 bares, o alrededor de 850 milibares. Varía en función de la altura sobre el nivel del mar. Así, sobre el nivel del río Medellín, la presión será diferente que en Santa Elena, por ejemplo. Cambia. Y lo mismo, yo creo que hemos experimentado ese fenómeno. Cuando usted, digamos, tiene, no sé, un mecato, algo empacado, y eso lo empacaron aquí en Medellín, la fábrica donde lo empacaron fue acá en Medellín, si usted sube hacia la montaña, cada vez irá reduciéndose la presión atmosférica. A medida que se sube, disminuye la presión atmosférica. Por lo tanto, ese mecato que fue empacado con 85 kilopascales, cuando suba, la presión que hay allá afuera es menor, digamos 83 kilopascales. Entonces, como el adentro está a 85 y afuera está a 83, el mecato va a ver que se infla, como si intentara salir esa presión que tenemos ahí dentro del mecato. Y el efecto contrario pasa cuando descendemos hacia puntos más bajos, más cercanos al nivel del mar. Otra relación importante, a medida que se sumerge o que se baja digamos, en un líquido, aumenta la presión manométrica. Pensemos que un manómetro no mide presión atmosférica, no mide. Esos son dos tipos de manómetros que tenemos acá. No mide presión atmosférica. Entonces, a medida que se desciende sobre el nivel de influido, imagínense que tenemos una piscina. Cuando usted está afuera de la piscina, la presión manométrica es 0. A medida que usted se sumerge y comienza a bajar, cada vez que va bajando, cada vez que va aumentando la profundidad, aumenta la presión manométrica.
Por eso, cuando vamos al mar, si nos sumergimos mucho, se nos revientan los oídos, porque nuestro cuerpo no está diseñado, por lo menos no sin entrenamiento, para soportar presiones manométricas altas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo cambia la presión a medida que bajo en un fluido? Pues obviamente, ya dijimos que a medida que me sumerjo va a aumentar. Enseguida vamos a ver de qué más va a depender, porque también depende de propiedades del fluido. Bueno, entonces, por acá también dejo una unidad o un valor que aparece o en ocasiones se relaciona también al módulo, que es el peso específico. El peso específico es simplemente la multiplicación entre la densidad del fluido y la gravedad que tenemos en la Tierra, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado en sistema internacional. Otros conceptos relacionados con presión, el principio de Pascal, que establece que si yo tengo un fluido incompresible dentro de un recipiente rígido, la presión que es aplicada sobre ese fluido se transmite a todos los puntos con el mismo valor. Y gracias a eso tenemos, esto se conoce como elevadores hidráulicos, algunas personas llaman gatos hidráulicos. Entonces, en los que tengo una ventaja mecánica derivada de la relación de áreas. ¿Por qué la relación de áreas? Porque es que la presión es fuerza sobre área. Y en el lado de la persona, pues obviamente se utiliza un área más pequeña que en el área, que en el lado donde se tiene que levantar el vehículo. También por acá, pues les dejo otra propiedad que tiene la presión y es que a la misma profundidad, es decir, si yo defino esta profundidad como fija, y no me quedó tan bien definida, pero si defino esa profundidad como constante o fija, la presión a esa profundidad, si es el mismo fluido, es la misma, sin importar de si me encuentro, por ejemplo, algunos obstáculos entre los puntos. Están conectados por el mismo fluido, están a la misma profundidad, o sea, los puntos A, B, C, D, E, F y G tienen la misma presión, porque están a la misma profundidad y son el mismo fluido. Por acá les dejo algunas conversiones también entre presiones del sistema inglés y presiones del sistema internacional. Importante, se suelen utilizar mucho en el sistema internacional diferentes unidades. La unidad de presión del sistema internacional es el kilopascal, por, por definición, o eso es como lo que más se ha establecido, que es el kilopascal, la unidad que se trabaja más en el sistema internacional. Sin embargo, kilopascal es una unidad pequeña, muy pequeña. De hecho, pues el kilopascal es un newton sobre metro cuadrado. O sea, imagínense, un newton. ¿Qué fuerza me origina o qué masa me origina un newton? Imaginen que para tener, si usted tiene un kilogramo, una masa de un kilogramo, ese kilogramo le origina, porque recuerden que fuerza es masa por gravedad, o masa por aceleración. En este caso sería la aceleración de la gravedad. Entonces, un kilogramo me origina 1 por 9,81, o sea, que casi 10 newton. Un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero en este caso no tenemos un metro sobre segundo cuadrado, sino 9,81, que es la aceleración de la gravedad. Entonces tendríamos alrededor de 10 newton. Y recuerden que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. O sea, que un kilogramo esparcido en un metro cuadrado me da alrededor de 10 pascales. Entonces, el pascal es una unidad muy pequeña para relacionar presión. Entonces, se utilizan algunos múltiplos como los bares. El bar, o la conversión entre bares y kilopascales es que alrededor de 101, de 100 kilopascales son un bar, ¿cierto? Como lo tenemos por acá. 100 kilopascales, un bar. Los PSI, que son otra unidad que se maneja frecuentemente, aunque cuando usted va a inflar la llanta del carro, de la moto, le preguntan es por libras, pero las libras, la traducción al sistema inglés son los PSI, ¿cierto? Sería como libras
sobre pulgada cuadrada, pound square inch, sería como una traducción. Entonces, cuando dicen, le van a poner 30 libras al vehículo, a las llantas o a la moto, me están diciendo que le están poniendo 30 psi. Ojo, cuando me dicen eso, me están diciendo de presión manométrica, no presiones absolutas. Si yo quisiera llevar esos psi, esos 30 psi a presión absoluta, tendría que sumarle la presión atmosférica, que a nivel del mar en psi creo que es 14,7 psi la atmosférica. Entonces sería 14,7 más 30, ahí tendría la presión absoluta. Continuamos por acá entonces. Les decía que a medida que uno se sumerge en un fluido, se aumenta la presión. Y también dijimos que a medida que si estoy a la misma altura, a la misma profundidad dentro del mismo fluido, se maneja o se dice que se tiene la misma presión. Gracias a eso, entonces podremos hablar de los manómetros en U. ¿Cómo así que los manómetros en U? La presión en este punto, que está conectado con la atmósfera, si hablamos de presión manométrica sería cero. Ahí no hay presión manométrica. La presión es cero, no hay presión. Sin embargo, a medida que me sumerjo una cantidad H en el punto 2, la presión del punto 2 será densidad del fluido por la gravedad por H. Esa será la presión en el punto 2. Súper importante, no les había dicho, a medida que se desciende en el fluido, la presión aumenta como, recuerden que densidad por gravedad es lo mismo que peso específico por H. O sea que la presión en el punto 2 podríamos decir que es el peso específico de la sustancia que está contenida ahí en ese manómetro por la altura. A medida que se desciende, cada vez que H sea más grande, la presión aumentará, ¿cierto? Entonces en el punto 2 la presión será densidad por gravedad por H. Pero ¿cómo será la presión 2 comparada con la presión en el punto 1? Entonces están en la misma altura y están en el mismo fluido, o sea que son iguales. O sea que la presión 2 es la misma presión en el punto 1. Por lo tanto, la presión en el punto 1 la puedo expresar como densidad por gravedad por H. Y esa es la presión del fluido que está contenido en ese recipiente. ¿Cómo así? No cambia del punto 1 al gas. Resulta que los gases tienen una densidad muy bajita. Entonces, la variación que tengo entre el punto 1 y cualquier punto en el gas es insignificante. Muy parecido a la variación de presión que ustedes tienen cuando bajan el bloque 6. Del sexto piso al primero, cambiaron de altura, sí, pero es que la densidad del aire es muy bajita. Entonces, comparado obviamente con la de un líquido, para que tengan referencia, la del agua es casi 1000 kilogramos por metro cúbico. La del aire, acá en Medellín, es casi 1 kilogramo por metro cúbico. Es una décima parte. Entonces, la variación de presión entre el punto 1 y el que está en el contenedor del gas es básicamente nula. O sea, que de 1, la presión de 1 es la presión que yo tengo en el contenedor. Ahora bien, esa presión del contenedor, noten que con ese manómetro le estoy consiguiendo haciendo uso de esa ecuación, densidad por gravedad por altura. Ay, profe, pero ¿cómo así? Si la presión de 2 es la misma presión en 1 y la ecuación que está acá es diferente. Bueno, recuerden, esa presión que estoy mostrando acá es manométrica. ¿Por qué? Porque partí de que en el punto que yo tenía en la parte alta del manómetro, la presión atmosférica, la presión manométrica era 0. O sea que la presión que yo hallé para el punto 2 fue manométrica, para el punto 1 fue manométrica. Entonces, si yo quiero hallar la presión absoluta de ese punto del gas, pues simplemente sumaré la presión atmosférica, que es lo que se está haciendo en esa ecuación. Bueno, entonces, por acá pues mostramos algunos ejemplos de implicaciones o digamos que medidas que facilitan el uso de esos manómetros en ese caso, pues es un dispositivo que permite medir el flujo a partir de la diferencia de presiones, pero sobre eso profundizan en el curso de mecánica de fluidos. Acá hay un ejercicio, pues muchos de ustedes seguramente ya lo habrán hecho, o sea, en su vida, pero me gusta traerlo
a colación. ¿De qué trata este ejercicio? Entonces, pensemos en lo siguiente. Tenemos un contenedor, voy a utilizar por acá la pluma, digamos que tenemos un contenedor, voy a hacerlo por acá, y ese contenedor tiene agua. Lo que me están planteando ahí es, tenemos un contenedor con agua y quiero vaciarlo utilizando una manguera. Yo creo que varios de ustedes ya han hecho el ejercicio de con una manguera intentar vaciar el agua del contenedor. Pues si usted sumerge la manguera en el agua del fluido y la saca del contenedor de forma tal que usted garantice que mientras está tapado acá la manguera, mientras está tapada ahí, toda la manguera tenga líquido, es decir, que se llene la manguera de líquido, si está llena, inmediatamente se destapa la manguera, comienza a vaciarse por sí solo el fluido que tenga en el recipiente. ¿Eso gracias a qué se da? Eso se da gracias a que el punto que yo tengo acá está por debajo de este nivel. ¿Cuánto? Una cantidad que llamemos Y. Está por debajo del nivel del fluido una cantidad Y. ¿Y qué me garantiza o qué me permite eso? Que en este punto de acá, justo en el momento en que ustedes destapan la manguera, pues va a tener la presión atmosférica. ¿Cierto? Justo en el momento en que se destapa la manguera está la presión atmosférica. Pero resulta que en este punto está la presión atmosférica. En este punto está la presión atmosférica, porque es el mismo fluido y a la misma altura. Y en este punto de acá está la presión atmosférica. Entonces, ¿cómo es posible que tenga acá presión atmosférica y acá presión atmosférica? Entonces, pensemos en este momento, en este instante acá. Si tengo presión atmosférica y yo subo sobre un fluido, lo que hago es que disminuya la presión. Si yo estoy en un punto donde tengo presión atmosférica y en el caso del fluido, pues lo que hago es subir, no descender. A medida que bajo, aumenta la presión, pero a medida que subo, desciende. A medida que subo, disminuye la presión. O sea que en este punto yo tengo una presión de vacío. Y eso va a hacer que se empuje esa columna de líquido que tenemos ahí. Porque es como si estuviera succionando en ese punto. O lo mismo, el peso del agua que está contenido en este tramito de acá hace un efecto de succión sobre el flujo que tengo en la manguera. Entonces, ustedes dirán, pero venga, ¿cómo así? Ahí no era presión atmosférica y era presión manométrica cero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se empieza a mover el fluido. Cuando el fluido está estático, esa es la presión. Por eso dije, pensemos en este punto de acá y justo en el momento en que destapo la manguera. O sea, pensemos en el puntico ese a la salida de la manguera, que ahí todavía teníamos la manguera estática. Entonces, ese efecto de succión lo logra esta masa de agua que está contenida acá. Es como que acá estoy teniendo la misma presión, pero esa cantidad de agua que tengo ahí está haciendo un efecto de succión sobre esa manguera. Eso lo podemos revisar en más detalle, con más detalle en el curso. Entonces, pues acá lo que se hace es, bueno, que se familiaricen con el concepto, es lo que se pide que se haga en ese problema. Bueno, por acá dejo algunos ejercicios que me parecen importantes para que ustedes se familiaricen con los conceptos de energía y potencia. Ahí hay 4 ejercicios, están nombrados como ejemplo. La idea es que los intenten resolver. Si tienen alguna dificultad, lo revisamos en el curso. Y también les dejo por acá algunas relaciones de eficiencia. ¿Por qué relaciones de eficiencia? Porque en algún problema se menciona la eficiencia. Yo en el video anterior les decía, un motor de combustión interna tiene una eficiencia de más o menos el 30% en un caso favorable para el motor. Para paneles fotovoltaicos,
Acá dejo algunas eficiencias, ¿cierto? Lo que les estoy mostrando en la parte superior de la pantalla. Los paneles fotovoltaicos a los que tenemos acceso, digamos, monocristalinos, policristalinos, flexibles, rígidos, su eficiencia, creería yo que a lo sumo puede llegar hasta el 15%. Sin embargo, acá se muestran algunos paneles que pueden tener las eficiencias del 44%. Pero si ustedes ven por acá, pues no sé si alcancen a ver, pero dice Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos. O sea, son paneles a nivel de laboratorio y que el metro cuadrado de esos paneles debe ser sumamente costoso. Entonces, esos no son los que se tienen o los que tenemos disponibles a nivel comercial. Los que están disponibles a nivel comercial, les digo, son muy ineficientes. O sea, la radiación solar que les llega por cada 1000 vatios que les estén llegando de radiación solar, puede que ese panel apenas produzca 120, 150, y eso pues cuando está el sol incidiendo de forma normal al panel. Si el panel es fijo y el sol está en un ángulo, pues cada vez va a ser más ineficiente. Tengan en cuenta, ¿cierto? Estos dispositivos son bastante ineficientes y en general muchos de los equipos que se utilizan en ingeniería para llevar la energía a eléctrica son ineficientes. ¿Cierto? Cuando hablamos de un motor no es, un generador no es tan ineficiente, un motor no es tan ineficiente. Sin embargo, cuando se hace esa conversión de calor a energía eléctrica, hay que pagar un peaje bastante alto. Por acá dejo también algunas eficiencias de aerogeneradores, cómo se comportan las curvas. Estas curvas van en función de un parámetro que se llama la TSR, que es una relación entre la velocidad del viento y la velocidad tangencial en la punta del asa. Pero entiendan que a medida que se tiene más TSR es porque se tiene más velocidad del viento. Entonces, por acá pueden notar que los molinos, digamos, de 3 aspas, que son los que se utilizan en grandes centrales de generación, pueden llegar o su eficiencia oscilar entre más o menos el 40 y el 30%. ¿Cierto? Por acá hay turbinas tipo Savonius, molinos de viento, cuyas eficiencias están entre el 20 y el 30%, o incluso por debajo del 15%. Recuerden, estas plantas de generación, en el mejor de los casos, pueden llegar a un 30% de eficiencia. Por cada 100.000 que le metan en combustible, van a tener apenas 30.000 pesos en electricidad, pues el equivalente. Sobre la presión, acá les dejo un ejercicio también para que revisen en sus casas, en los que se tiene un fluido contenido en un recipiente. Este tipo de problemas o este tipo de situaciones van a ser muy comunes en nuestro curso. ¿Por qué? Porque es una forma de ejemplificar muchos procesos que se dan en la vida real, pues en el entorno industrial. Un proceso a presión constante se representa como un cilindro y un émbolo. Pero venga, ¿cómo así? El émbolo no causa presión. Sí, pero si usted calienta o enfría el fluido siempre va a estar cargando el mismo émbolo. Pues estoy hablando de la embolsión resorte. Entonces son procesos que van a ser a presión constante. Y es lo que le pasa al aire en un sistema de aire acondicionado. O sea, hay transformaciones de los sistemas a presión constante. Entonces se utiliza mucho esta esquematización para referirse o para representar algunos casos que tenemos en ingeniería. Entonces también este problema intenten resolverlo y estamos como revisando cómo les va. En este caso, un manómetro de dos fluidos, o sea, tiene mercurio es muy pesado, tiene mucha densidad, 13.600 kilogramos por metro cúbico, y por acá dicen que tienen aceite, el aceite es menos pesado que el agua, el aceite dice por acá que tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico, y acá trabajan el agua como si estuviera a 4 grados Celsius. Esos 4 grados, a 4 grados Celsius, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. A menos de 4 grados es menos denso, por eso el hielo flota sobre el agua. A más de 4 grados es menos denso. El agua caliente es menos densa que el agua fría. Bueno, entonces, este también intenten resolverlo. Simplemente recuerden, a medida que bajo sobre un fluido, la presión aumenta.
pueden partir desde el punto 2, tomando como presión manométrica 0, y la presión en el punto 3, que sería la interfaz, pues en el punto, si podemos llamar ese punto 3, que sería la interfaz entre el mercurio y el aceite. Recuerden que en todo ese punto la presión es la misma. Simplemente recuerden que aumenta la presión una cantidad que sería densidad por gravedad por la altura que cambió. En ese caso, aumentó H3, o bajó, pues aumentó la profundidad, disminuyó en altura. Entonces ahí la presión aumenta. A medida que bajo en un fluido, la presión aumenta. Para subir al punto que tenemos acá en esta interfaz, pues trazar esa raya imaginaria, y así se va yendo hasta conocer la presión del aire, que es lo que interesa en ese problema. Bueno, jóvenes, pues recuerden pues que muchos de estos ejercicios los estamos tomando del libro guía del curso, que es Termodinámica de Cengel, algunos de la octava, séptima edición, y muchas gracias por asistir hasta el final del video. Espero que este video les sirva de apoyo para lo que es el estudio del curso, siempre utilizando como material principal el libro guía. Muchas gracias y que estén muy bien.